profesora Andrea. Nosotros ya estamos aquí con el sociólogo Alejandro Peña García y le vamos a realizar una entrevista. ¿Qué estudia la sociología? ¿Qué estudia la sociología? Bueno, la sociología, como su nombre lo dice, es el estudio o la ciencia que se dedica a comprender la sociedad. Eso es una cuestión muy vaga, muy general. Hay muchas perspectivas dentro de la sociología que se utiliza para entender cómo se forman las estructuras sociales, los sistemas políticos, los sistemas de interacción. Se dedica a entender los problemas sociales y de alguna manera también a plantear soluciones a esos problemas, ¿no? El área de la sociología es muchísimo, muy amplia, abarca movimientos sociales, problemas de desigualdad, pobreza, desempleo, inseguridad, y hay una serie de subcampos dentro de la sociología que podemos hablar de sociología de la educación, sociología del trabajo, y en nuevas áreas, por ejemplo, sociología del cuerpo, sociología de las emociones, sociología visual, sociología del arte, etc., ¿no? Entonces, la sociología se encarga de entender cómo funciona la sociedad en todas las gamas que ustedes puedan imaginarse, ¿no? Básicamente sería eso. Okay. ¿Qué significa la palabra sociología? Sociología, bueno, pues viene de socio, sociedad, y logos, que es conocimiento, ¿no? Que es un término acuñado con raíces griegas, ¿no? La etimología, eso es conocimiento de la sociedad. Pero el logos es un término griego que tiene distintos significados. Pues se entiende como ciencia, pero también como discurso, como interpretación sobre la realidad. ¿Qué significa para ti la sociología? ¿Qué significa para mí la sociología? Bueno, pues actualmente y desde hace mucho tiempo, pues todo, o sea, porque mi vida profesional gira en torno a la sociología. Entonces, a lo que me dedico constantemente, e incluso, aunque bueno, doy clases, hago un poco de investigación, y mi función dentro de la universidad, que es secretario académico de la carrera de sociología, va sobre la sociología. Entonces, todo es sociología, ¿no? Si les preguntan a muchos profesores, dirán, o a muchos sociólogos, dirán que los sociólogos nunca descansan, porque siempre están cuestionándose, incluso en el transporte público, caminando por las calles o platicando con la gente, o en las fiestas, siempre hay una inclinación de preguntas sobre qué es lo que significa el comportamiento social, ¿no? Okay. ¿Por qué decidiste estudiar sociología? ¿Por qué decidí estudiar sociología? Un poco, ¿quieren la versión oficial o la versión informal? Las dos. O la versión real. La versión real es que no sabía bien por qué. O sea, lo decidí entre muchas otras opciones tenía, y una de ellas era la sociología, que de alguna manera satisfacía ciertos intereses que yo tenía como ustedes, o sea, a los 15 años, 16, 17, ¿no? Pero no sabía muy bien qué significaba y a qué se dedicaba la sociología, ¿no? Esa es la versión real. Ahora creo que lo decidí por dos razones. Primero, por la necesidad y el deseo de entender por qué la gente se comporta como se comporta, ¿no? Porque todo es un caos, es un lío en la sociedad, ¿no? Y uno no se entiende por qué, si se supone que somos gente racional, no nos comportamos de esa manera, ¿no? Y los problemas sociales están allí, son irresolubles muchos de ellos, ¿no?
pero eso tiene explicaciones, ¿no? Y la sociología se ocupa de ello. Eso por un lado, y por el otro, que está relacionado con eso mismo, porque desde en la adolescencia, y espero que igual que ustedes, hay un deseo de que cambien las cosas, ¿no? De que se mejoren, de que se transformen, ¿no? Ya no ser revolucionarios, ¿no? Pero sí que, o sea, contribuir a que las cosas se transformen en todos los sentidos, ¿no? En la política, en el trabajo, en salarios, etcétera, ¿no? Entonces, eso estaba presente desde que decidí a los lejanos 17 años, ¿no? Más o menos, cuando decidí estudiar sociología. ¿Para qué sirve la sociología? Pues para eso, ¿no? Para eso es lo que les comentaba. Sociedad. Para entender, comprender las lógicas de los fenómenos y de los problemas sociales y en la medida de lo posible contribuir a que se solucionen o a crear alternativas para el mejor funcionamiento de lo social, ¿no? Básicamente para ello, y eso pues en muchas áreas, ¿no? No somos como ingenieros que desarrollan mejores máquinas, perfeccionan mecanismos, ¿no? Pero en cierto sentido sí, en términos de políticas, de diseño, de políticas públicas, ¿no? De mejoramiento de reglamentos, o sea, podemos contribuir a eso, ¿no? Pero es mucho más que eso la sociología. Contribuimos, por ejemplo, a través de investigaciones, algunas de muy largo alcance, a través de la docencia. Hay sociólogos que pueden impartir en historia, en ciencias sociales, o cuestiones ya más ciencias de la comunicación, etcétera. Somos muy flexibles, ¿no? Eso, y algunos incluso como directivos y como funcionarios dentro de la administración pública. Hay muchos de ellos. Mi compañero seguirá con las preguntas. Bueno, la primera pregunta que yo le voy a hacer es: ¿qué tipo de ciencia es la sociología y por qué? ¿Qué tipo de ciencia es la sociología? La sociología es una ciencia social. Eso implica que no nos ocupamos de la formulación de leyes o de métodos experimentales como otras ciencias, ¿no? Nos tenemos que abocar a analizar mediante diversos métodos las construcciones sociales, y eso implica que se trata de fenómenos que hacen seres humanos con distintos modos de pensar, ¿no? Entonces, el problema principal que define a la sociología como ciencia social es comprender el sentido de las acciones humanas construidas a través de relaciones y de distintos modos de pensar y de interpretar la realidad, ¿no? Es lo que se llama en algunas perspectivas como ciencias ideográficas, ¿no? O ciencias comprensivas o hermenéuticas. Ese tipo de ciencia social es la sociología. ¿Sabe cómo surgió la sociología? ¿Cómo surgió? Claro que sé. Surgió en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, en Europa y fundamentalmente en Francia, a partir de una serie de pensadores sociales que creyeron, o más bien se dieron a la tarea de conformar la disciplina de la sociología como una disciplina científica, ¿no? Es a partir de Augusto Comte, con una perspectiva positivista, es decir, muy emparentado con el funcionamiento de las ciencias naturales, en las cuales se creía que se podía establecer una teoría general de la sociedad
incluso llegar a la formulación de leyes de funcionamiento de lo social, ¿no? A partir de allí empezó un desarrollo muy complejo y lleno de polémicas en torno a la sociología, ¿no? Con distintas perspectivas de funcionalistas, esto que les decía de la hermenéutica, muy en diálogo con otras disciplinas como la antropología o la filosofía, ¿no? Y a partir de allí, después a principios del siglo XX, emergen los grandes fundadores de la disciplina, ¿no? Max Weber, Emil Durkheim, George Simmel. Bueno, y por eso me estaba faltando algo muy importante para la sociología, que en el siglo XIX, Carlos Marx, ¿no? Que va a ser muy influyente en la forma de cómo se entiende, cómo se investiga científicamente la sociología, ¿no? ¿Por qué la sociología es una ciencia? ¿O cómo se llama la ciencia? ¿Por qué la sociología es ciencia? Bueno, son dos. ¿Por qué se le denominó ciencia? Pues por eso que te digo, desde una perspectiva que tiene que ver mucho con las disciplinas de la biología, sobre todo, y del darwinismo, que se podían establecer leyes de evolución de lo social, ¿no? Esa es la perspectiva del siglo XIX, ¿no? Por eso se le llamó ciencia. Ahora, ya en nuestra etapa contemporánea, ¿por qué se le puede llamar ciencia? Porque es una construcción a través de un proceso metodológico que obedece a determinadas reglas de construcción del conocimiento. Así se puede definir a grandes rasgos lo que es una ciencia. Y por eso la psicología o la ciencia de la comunicación o la semiótica o la lingüística puede ser una ciencia tanto como la biología, la química o la física, porque obedecen a un cuerpo de reglas de construcción del conocimiento. ¿Esto qué significa? Que las evidencias, los datos que captas de la realidad, tienes determinados procedimientos para validar la explicación de esas evidencias, ¿no? Es decir, para hacer conexiones y establecer explicaciones. En la sociología no se llegan a explicaciones causales fijas e inamovibles, sino a interpretaciones más o menos sólidas. A ustedes, mucha suerte. Nos ayudó. Para eso estamos echando muchas ganas a eso.